Demasiado a menudo pensamos en el juicio como algo negativo y no como la reivindicación de los inocentes o el fin del sufrimiento en este mundo. E incluso en nuestra propia incredulidad podríamos temer quedarnos fuera del arca. Pero vamos a aprender qué es el arca exactamente para aquellos que viven al final de los tiempos y cómo podemos entrar en ella. Armados con la certeza de esta verdad, la duda se desvanecerá. Y como Noé, encontrarás descanso en el arca, habiendo eliminado todo temor del juicio venidero. Estudiamos en retrospectiva los días de Noé y tratamos de comprender cómo debe haber sido cuando Noé estaba predicando al mundo. Y sin embargo estamos viviendo la hora del juicio final, de la cual los días de Noé eran solo un símbolo. Esto significa que ahora estamos viviendo en los días de Noé. Muchos cristianos leen las profecías o algunas partes de las profecías bíblicas y consideran que son demasiado difíciles de entender. Sería un desastre si nosotros les damos la espalda, tal como lo fue para aquellos en los días de Noé. Todos deberíamos entender que la Biblia dice: «He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo». Bueno, si el Señor recompensará a todos cuando venga, tendrá que haber una investigación antes de que Él venga. Y eso es de lo que trata esta sentencia previa a su venida, de que hay un tiempo de juicio. Y ahora estamos viviendo en ese tiempo. Noé dio un mensaje específico para que la gente se preparara para el diluvio, y el ángel que anuncia que ha llegado la hora de su juicio también tiene un mensaje específico para nuestro tiempo. Ambos mensajes están pensados para preparar a la humanidad para el juicio, y nos llama a entrar en el refugio del arca. Vamos a entender qué es para nosotros hoy este refugio del arca, examinando detalladamente el mensaje de Noé. En el libro de Segunda de Pedro, se nos dice que fue pregonero de justicia. A través de diferentes medios y diferentes métodos, él predicaba la justicia. En el capítulo 1 de Romanos, Pablo dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Pero a qué se refiere al decir que la justicia de Dios se revela? En el versículo anterior nos dice qué es el Evangelio de Cristo. La Biblia nos dice que Noé fue un predicador de justicia y que el Evangelio revela la justicia de Dios, lo que significa que Noé estaba predicando con el Evangelio. También significa que al final de los tiempos, cuando el primer ángel proclama el Evangelio eterno, este ángel repite el mensaje que Noé le dio al mundo antes del diluvio. Puesto que ahora estamos viviendo en la hora del juicio, el Evangelio debe ser proclamado nuevamente al mundo para que todos tomen una decisión. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Pedro nos dice que el juicio vendrá sobre los creyentes y los no creyentes por igual, y que nuestra aceptación o rechazo del Evangelio determinará nuestro destino cuando el juicio finalmente se ejecute. El apóstol Pablo responde a su propia pregunta acerca de lo que sucederá a quienes rechacen el Evangelio. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, cuando se predica el Evangelio divide a los seres humanos en dos grupos, aquellos que lo aceptan y los que lo rechazan. Así que el mensaje de Noé fue un mensaje de juicio, porque cuando terminó de predicar su mensaje, ¿cuántos grupos había? Cuando terminó de predicar, había dos grupos, los que estaban dentro y los que estaban fuera. Cuando se proclame el mensaje del juicio final, el mundo se dividirá en dos grupos. Así que la advertencia se repite otra vez para nosotros a día de hoy. El mensaje del Evangelio en los días de Noé era una llamada a entrar en el arca. Buscando la definición de la palabra arca, encontramos que también significa refugio. Así que el principio que está detrás del Evangelio predicado por Noé era una invitación a entrar en un lugar de refugio. ¿Cuál es el lugar de refugio para el pueblo de Dios hoy? Si buscamos la palabra arca en el diccionario de Oxford, se define como un barco o un santuario. Curiosamente, la palabra santuario también se define como lugar de refugio. Así que arca y santuario tienen el mismo objetivo. Es importante que entendamos esto porque Dios le dio al hombre un santuario para que fuera un lugar de refugio.
No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová como vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. El Evangelio eterno proclamado por el primer ángel es como el Evangelio que predicó Noé. Fue una llamada a entrar en el lugar de refugio. Cada componente del santuario nos enseña algo sobre el Evangelio eterno. Y estudiando esta antigua estructura, descubriremos cómo proporcionará un lugar de refugio en el día del juicio y cómo, al igual que el mensaje dado por Noé, el santuario nos señala el arca para el pueblo de Dios durante el tiempo del fin. Y el mensaje tiene el Evangelio eterno. Me gusta porque algunas personas piensan que el Evangelio no existió hasta Jesús. Pero en realidad, el Evangelio comenzó en el jardín del Edén, con la caída. El Evangelio siempre ha sido sobre la fe en el sacrificio del Cordero. Y todo el mensaje del Evangelio eterno y el juicio final y la elección final está relacionado con el mensaje del santuario. En el Antiguo Testamento, el cordero era sacrificado a la entrada del santuario. Este sacrificio apuntaba al sacrificio que Jesús haría en la cruz. Y es por eso que Jesús es llamado el Cordero de Dios. Por lo tanto, el Evangelio no fue proclamado por primera vez por Jesús cuando vino a la tierra. Fue revelado siglos antes a través del servicio del santuario y sus símbolos. Cada elemento del santuario simboliza un aspecto del plan de salvación. Hay muchas verdades bíblicas reflejadas en estos símbolos tridimensionales. En realidad, todo el santuario es una alegoría del plan de la salvación. Es difícil comprender todo lo que significa el Evangelio sin entender su fundamento. Tenía el propósito de enseñar a Israel y enseñarnos también a nosotros, cuando estudiamos cómo Jesús salva paso a paso a los seres humanos de la maldición del pecado. Tu camino, oh Señor, está en el santuario, y ahí es donde estaba el cordero que fue sacrificado. Atraviesas la cortina de colores de la puerta y allí estaba el altar de los sacrificios, que representa la cruz. El altar del sacrificio es donde se sacrificaban animales a diario. El pueblo de Israel debía entender que esto señalaba al Mesías venidero, quien moriría por los pecados del mundo. Y rodeando esta pieza, allí en el patio se encuentra la siguiente pieza, es la fuente. Tenía agua y los sacerdotes se lavaban allí. Y eso representa el bautismo. Pero cuando entras en la siguiente parte del santuario, que sería el lugar santo, encontramos allí 3 muebles. El pan de la proposición representa la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Así que Dios nos está diciendo, tu vida espiritual depende de tu estudio de la palabra de Dios. Y después llegas al altar de incienso, que representa las oraciones que ascienden a la presencia de Dios. En Apocalipsis capítulo 8, versículos 1 al 3, la Biblia nos dice que un ángel está delante de Dios con este incienso, el cual era un símbolo de nuestras oraciones que se elevan ante el trono de Dios. Es en el nombre de Cristo y por sus méritos que oramos, y así nuestras oraciones se hacen aceptables a Dios. Tenemos el candelero, que significa la iluminación de ser un testigo que deja brillar su luz. Y Dios dice, tú eres mi luz, y quiero usarte como testigo para que el mundo pueda ver lo que he hecho a través de ti. Los últimos 6 metros están separados por un velo. Si avanzas hacia el lugar santo, encuentras el trono de Dios. Aquí se encontraba el Arca de la Alianza. Todo estaba centrado hacia el Arca de la Alianza. Aquí es donde está la presencia de Dios, dentro del santuario, y es donde estaba depositada la ley de Dios. Según Deuteronomio, Dios escribió los 10 mandamientos sobre tablas de piedra y que los 10 mandamientos eran su pacto. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Un pacto es un contrato.
Simplemente es una promesa. Dios promete salvar a los que entran en el arca, y el mensaje del Evangelio, ilustrado a través del santuario, nos señala el pacto que contiene la promesa de misericordia de Dios. Dios promete que mostrará misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Verás, el pueblo de Dios encontró un lugar de refugio en la promesa de la misericordia dada en su pacto. La promesa de un arca. Recordad que vimos que la palabra arca se define como lugar de refugio, así que cuando pienses en el arca de la alianza, piensa en ella como el refugio del pacto. Aceptar el pacto brinda seguridad. Hay una historia interesante en el Antiguo Testamento que ilustra esto. Es acerca de un rey llamado Ezequías. Él reconoció el pacto de Dios como un lugar de refugio cuando le dijo estas palabras a los sacerdotes de Israel. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Al exhortar a que la gente aceptara el pacto, el rey estaba predicando el Evangelio. Y antes del diluvio, cuando Noé predicaba el Evangelio, también estaba llamando a la gente a entrar en el refugio del pacto con Dios. Y lo vemos en Génesis capítulo 6. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca. En este versículo, Dios revela que Noé, al entrar en el arca, estaba al mismo tiempo aceptando el pacto. La entrada de Noé en el arca es el símbolo de aceptar el pacto de la gracia. No creo que podamos separar el arca del pacto. Creo que los dos están unidos a la perfección. Porque el vehículo para el pacto es el arca. Así que el pacto y el arca en sí mismos, la promesa y el arca, dependen el uno del otro en este caso particular. Muchos han escuchado la historia de Noé entrando al arca, pero ¿cuántos han entendido esto como un símbolo de la aceptación del pacto de Dios por parte de Noé y de su familia? Con esto en mente podemos ver que el arca de Noé era, en cierto sentido, el primer arca del pacto. Por lo tanto, cuando vemos el mensaje del primer ángel del final de los tiempos proclamando el Evangelio eterno a los que moran en la tierra, podemos ver que es el mismo mensaje del que Noé se había hecho eco, que nos llama a entrar al arca o al refugio del pacto antes de la ejecución de la sentencia definitiva. Porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia. Cuando entendemos que justicia significa hacer lo correcto, se vuelve muy claro. ¿Y quién nos dice lo que es correcto? La santa ley de Dios. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. En otras palabras, la justicia está en armonía con la santa ley de Dios. Entonces, cuando Noé era un pregonero de justicia, él predicaba la voluntad de Dios, que se encontraba reflejada en los mandamientos de la ley de Dios. Lo cierto es que esa ley es la ley del amor. Pablo nos dice que la ley es santa, justa y buena. Todos estos son atributos del carácter de Dios. La Biblia nos dice que Dios es bueno, y la Biblia nos dice que su ley es buena. Dios es justo, su ley es justa. Dios es santo, su ley es santa. Dios es eterno, su ley es eterna. Casi todas las características que puedes encontrar acerca de Dios y de su carácter son las mismas características de su ley. Y amar a los demás es la forma de cumplir la ley. Podríamos resumirlo como generosidad versus egoísmo, o amor versus egocentrismo, o algo por el estilo. Quedó demostrado que el argumento de Lucifer era el amor a sí mismo. Se trataba solo acerca de mí, yo y yo. La Biblia registra que los pensamientos del corazón eran de continuo solamente el mal. Predominaba el principio del interés propio y la autodefensa. Y así es como la gente vive hoy. Y es el primero en entrar. ¡Dios mío, Dios mío! ¿Quién puede conseguir más? ¿Quién puede hacer más? ¿Quién puede tener más? Sea lo que sea, todo se trata de mí. De mí. ¿Qué gano yo con esto? Eso es lo que le importa a la gente. El cristianismo, por otra parte, el cristianismo verdadero, trata de ver cómo puedo servir y ser una bendición para otros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.
Así que cuando rechazamos la ley de Dios, estamos viviendo vidas perversas, egoístas. No importa lo que digamos, el egoísmo es pecado. El pecado es quebrantar la ley y siempre conduce a la muerte. Y entonces, la ley no existe solo porque Dios pensó que sería algo divertido de hacer. La ley existe porque es el único medio para preservar las cosas buenas que nos da. El propósito de los 10 mandamientos es asegurar el altruismo en la tierra. Vemos que el egoísmo del hombre ha hecho que a través de muy diferentes medios, nuestro mundo haya ido por un camino insostenible de dolor y sufrimiento, revelando así que nuestro egoísmo, en última instancia, terminará en la autodestrucción. En un universo sin pecado,